adolescentes. ¿Ok? La violencia contra las mujeres ha pasado de ser una problemática real y sistemática en torno a la vulneración de derechos en el pleno desarrollo de sus condiciones. Esta es una definición que nos ha otorgado la OEA. ¿Ok? Aquí se puede visualizar que existen o se han atendido los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en un número de 54.144 casos, donde el número de 39.053 corresponden a mujeres y 15.091 casos a varones. Es decir, que el mayor porcentaje de 72% es en mujeres y el 27.9% en varones. Eso quiere decir que si bien es cierto hay violencia tanto a varones como a mujeres, hay una mayor incidencia, hay un porcentaje en cuanto a reportes de casos denunciados en mujeres, en todas sus edades, ¿ok? En todo el desarrollo a través de la misma. Este es una imagen que ha sido obtenida a través del Centro de Emergencia Mujer, que es un programa, Aurora, que trata de contrarrestar la violencia contra la mujer. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos al marco convencional. Es importante mencionar que la Corte Interamericana, la Constitución Política, la Ley 364 y la Ley 338, sumado al Código Penal peruano, van de alguna u otra manera de brindarnos definiciones y asimismo poder determinar e identificar de qué vamos a tratar el día de hoy. La Corte Interamericana nos señala que se ha establecido que el derecho a la integridad personal está protegido por los artículos 5 en su inciso 1 y 2 en torno a los derechos humanos. Es decir, que comprende los derechos de niños, niñas y adolescentes a no ser sometidos a actos que atenten contra la dignidad sexual. Hay un caso muy conocido que es el de Guzmán Albarracín versus Ecuador en el 2020, donde la Corte va a fijar estándares sobre la prevención y la sanción en torno a la reparación de los casos de violencia sexual, incluyendo actos libidinosos no consentidos en menores de edad. Asimismo, tenemos la Constitución Política del Perú, que en su artículo 2, en el inciso 1, va a proteger esta integridad tanto física, psíquica, moral de toda persona. Conocemos aquí en el Perú que este artículo 2 es sumamente amplio. Es así que en su inciso 24, literal H, prohíbe toda violencia y explotación sexual contra menores. Además, se tiene que el artículo cuarto obliga al Estado a brindar una protección especial y mayor énfasis a niños y adolescentes y de esta manera se va a reforzar el deber de adoptar medidas para prevenir y sancionar el abuso sexual. Posterior a ello tenemos la ley 364. ¿Y de qué trata? Es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es así que aquí vamos a mencionar tres artículos sumamente importantes. El primero en torno al artículo 6, que es la definición de violencia contra las mujeres en el grupo familiar. Entonces, la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es una conducta o una acción que causa daño, sufrimiento o muerte tanto física, sexual y psicológica. Y nos vamos a especificar en el artículo 8, que es sumamente importante, porque aquí habla del tipo de violencia. Violencia física, violencia psicológica y en mayor énfasis en la violencia sexual. Y lo define como son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucren penetración o acto físico alguno. ¿Ok? Y finalmente tenemos el artículo 9 en torno al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dentro de esta denominación de integrantes del grupo familiar están los niños, niñas y adolescentes. Quiero hacer énfasis en que en el Perú, si bien es cierto, se considera a todo menor de edad cuando es menor de 18 años, pero el Código Penal hace mayor énfasis en menores de edad a partir de 13 para abajo. ¿Ok? Ese es un tipo penal especial, mientras que de 14
hasta 17 años están especificados en otro tipo penal. ¿Ok? Vamos a eso, vamos a verlo más adelante y vamos a profundizar ello. Bien, la ley 308-38 nos determina acerca de la ley que modifica el Código Penal, el delito de ejecución penal, para fortalecer esta prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Por ejemplo, en su artículo 1, con esta ley, se hacen modificaciones de varios artículos, del 170, 171, 173 y todos los artículos siguientes. ¿Okay? Todos ellos tratan acerca de la libertad sexual, violación sexual y los tipos de violación sexual. ¿Ok? Posterior a ello, el Código Penal peruano también tiene una sección donde va a tipificar todos los delitos que engloban la libertad sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Muy bien. En esta parte ya vamos a entrar al Código Penal propiamente dicho. Entonces, aquí les voy a hacer una lectura de este artículo y posterior a ello vamos a desglosarlo y vamos a poder interpretar este artículo propiamente dicho. ¿Ok? Dice, violación sexual, el que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a éste a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Bien, vamos a desglosar. Nos dice que, ¿cuál es el sujeto activo? El sujeto activo viene a ser todo aquel que realiza la acción y la exterioriza. El sujeto pasivo es aquel que recibe dicha acción exteriorizada. En este caso, los delitos sexuales son delitos comunes porque no requieren de una investidura especial para que lo pueda cometer. Es decir, que puede ser tanto varón como mujer. ¿Ok? Así que a diferencia de los, por ejemplo, delitos contra la administración pública, allí sí se necesita que el sujeto activo revista una cierta característica o tenga una característica especial, por ejemplo, que sea servidor o funcionario público. Pero en este caso, no. Vamos por ahí. Entonces, el sujeto activo es cualquier persona. El verbo rector es obligar, y lo he subrayado, obligar. ¿Por qué? Puede ejercer violencia física, psicológica, grave o amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción. ¿Y cuál es la descripción? Es tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro tipo análogo. Análogo, es decir, por cualquiera de las vías mencionadas con cualquier instrumento. No necesariamente puede ser el miembro reproductor del varón, en este caso si fuera, sino también lo puede hacer con algún objeto por cualquiera de las vías antes mencionadas. Ok, una vez definido eso, nos vamos al artículo 173, violación sexual de menor de 14 años de edad. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras vías, con un menor de edad será reprimido con cadena perpetua. Ujú. En este sentido, aquí necesariamente en este artículo 173 se necesita que el sujeto pasivo sobre quien recae la acción deba tener menor de 14 años. ¿Ok? Es necesario para que se tipifique y calce en este tipo penal 173. Lo que no sucedería si sería un mayor de 13 años, 14, 15 años, ya iría en el tipo penal 170 de violación sexual, pero con agravantes, ¿ok? Porque sigue siendo todavía menor de edad. Cabe resaltar ello porque existe también, por ejemplo, el artículo 171, trata sobre la violación de persona en estado de inconsciencia en imposibilidad de resistir, por ejemplo. Existe también el 172, violación de una persona con incapacidad de dar su libre consentimiento. Por ejemplo, alguna persona que tenga alguna discapacidad mental entraría allí o mediante engaño, porque hay que determinar el consentimiento. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el artículo 173. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, vamos a hablar del consentimiento, el enfoque de género e interseccionalidad. Esto es muy importante. Por ejemplo, dice el consentimiento válido. En menores de edad, especialmente en menores de 14 años, el consentimiento se considera jurídicamente irrelevante. Sí, y ya vamos a entrar a hablar de los bienes jurídicos protegidos en los delitos sexuales, tanto en mayores y menores de edad. Pero cuando es un menor de edad no existe consentimiento alguno, porque todavía no se ha desarrollado de una manera eficaz su psicosexualidad del menor. Entonces ellos no tienen todavía la capacidad de decidir algo en torno a su vida sexual. No existe un consentimiento. Y si en alguna denuncia de violación sexual contra menor de edad se argumenta, el abogado defensor puede manifestar que hubo consentimiento, no existe el consentimiento para menores de 14 años. El enfoque de género es indispensable para evitar valoraciones estereotipadas del comportamiento de la víctima. Y sí, el testimonio debe ser considerado con la perspectiva de género. Por ejemplo, al momento de denunciar, existen ciertos obstáculos y las reacciones comunes frente al abuso que deben todavía ser contrarrestadas y que lamentablemente en la realidad siguen vigentes. La interseccionalidad se deben considerar condiciones agravantes de discriminación. Aquí se hace mayor énfasis en que existe cierto, por ejemplo, condiciones agravantes como pobreza, la pertenencia de comunidades indígenas, la discapacidad, y todo ello lamentablemente hace a un niño más vulnerable. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos al bien jurídico protegido. En este caso, vamos a ver los de violencia, de violación sexual. El bien jurídico protegido es en el caso de menores, indemnidad sexual y en caso de mayores, la libertad sexual. La indemnidad sexual, ¿a qué se refiere? Que la indemnidad sexual es cuando todavía el menor no se ha desarrollado completamente en su perfil psicosexual y no tiene esa capacidad de discernimiento ni elección de con quién podría tener o mantener relaciones sexuales y con quiénes no. En cambio, en la libertad sexual sí existe o se ejerce, por así decirlo, el libre albedrío. ¿Ok? Existe un tipo objetivo de dolo directo porque el agente debe conocer y querer la realización del acto sexual con un menor, aun cuando aparentemente éste sea consentido. Existen agravantes específicas, por ejemplo, cuando la víctima es menor de 14 años, cuando hay relaciones de autoridad, de confianza, de docente, de tutor, de padrastro. Existe un estudio criminológico que ha sido basado en una revista que ha emitido el Ministerio Público, donde mencionan que un mayor porcentaje de los sujetos activos que cometen este tipo de delitos son de primera línea, consanguíneos, familiares, porque es donde mayormente el niño se desarrolla. Asimismo, en las instituciones educativas, los directores, los tutores o personas de confianza. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos. Vamos a visualizar cuál es la diferencia entre libertad sexual e indemnidad sexual. Capacidad de autodeterminación en la vida sexual. Como ya les mencionaba, es necesario que la persona aquí tenga una capacidad de elección, mientras que en la indemnidad sexual, la protección de sexualidad de personas sin capacidad de decisión. Ellos no pueden todavía determinar quién sí y quién no, porque la indemnidad sexual, como bien jurídico protegido, es intangible de protección que resguarda esta sexualidad de los menores de 14 años. Es decir, que con ello se va a garantizar que exista un desarrollo libre de interferencias negativas en su vida y en su perfil psicosexual. Es decir, que carecen de capacidad para tomar decisiones en cuanto a su sexualidad. Y ello ha sido recogido en un acuerdo plenario número 01-2012 116, que señala que está relacionado a la necesidad de proteger y de garantizar el desarrollo normal del ámbito sexual de quienes no han alcanzado la madurez suficiente para tomar este tipo de decisiones.
La libertad sexual son personas con capacidad legal para consentir mayores de 14 años. La indemnidad sexual, menores de 14 años y personas con alguna discapacidad mental, porque como es evidente, no pueden decidir la mayoría ni en necesidades básicas propias y necesitan la ayuda de otra persona, entonces tampoco lo podrán hacer con su sexualidad. En la libertad sexual es válido y esencial para la legalidad del acto sexual, mientras que en la indemnidad sexual no se considera válido cualquier acto sexual es punible. Ujú. En la libertad sexual existe autonomía y libertad individual en decisiones sexuales, mientras que en la indemnidad sexual la integridad y desarrollo libre de interferencias. Lo que ya les mencionaba, libre de interferencias negativas que puedan influir en el desarrollo que todavía le falta consolidar en su etapa de la infancia. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ujú. Y solo para recordar que cuando en el tipo penal señala acceso carnal, se consuma ¿con qué? Con la penetración total o parcial del miembro viril en la cavidad vaginal, bucal o anal. Y esto está también en el fundamento 13 del Acuerdo Plenario 1/2011. Un acto análogo es una introducción total o parcial de un objeto o parte del cuerpo por las dos primeras vías antes mencionadas. Por ejemplo, una introducción de dedos, de botellas o de prótesis también se va a considerar como un acto análogo de este tipo penal que ya hemos descrito, iniciando la ponencia. Ahora, ¿cómo determinar el consentimiento? Y es importante la ley que les mencionaba al inicio, la 303/64, en su artículo 8 especifica la violencia sexual como las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Es decir, que de igual manera se encuentra en el artículo 61 en el reglamento de dicha ley. El consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta es forzada, amenazada, con coacción, con aprovechamiento de un entorno coercitivo que han disminuido su capacidad para dar un consentimiento libre y voluntario. O sea, el consentimiento no se va a poder inferir de ninguna palabra o alguna conducta que ésta sea incapaz de verificarse que haya un consentimiento libre, ¿ok? El consentimiento debe ser en todo momento libre y voluntario. No se infiere del silencio o de la falta de resistencia, no se infiere como un comportamiento previo o posterior de la víctima, no se infiere cuando media amenaza, coacción, violencia u otro acto comisivo. No se puede aplicar estereotipos de género para asumir que la víctima quería tener relaciones sexuales. No puede ser, por ejemplo, catalogado que iba vestida de esta manera o de esta otra, o que me sonrió, o ese tipo de acciones no pueden ser posibles. El consentimiento tiene que ser voluntario, libre y expreso en todo momento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, resulta que antes del 4 de agosto del 2018, el tipo penal base, que es el 170 del Código Penal, indicaba que la conducta típica a sancionarse consistía en obligar a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realizar cualquier otro tipo análogo con la introducción de algún objeto o parte de este por las dos primeras vías, siempre y cuando mediara violencia o grave amenaza. Pero actualmente esto ya no es así, se modificó y ahora se sanciona la conducta típica, pero los medios comisivos han sido ampliados. Esto es violencia psicológica, entorno de coacción, cualquier otro que impida dar a la persona su libre consentimiento. En violencia psicológica es la acción o misión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. En un entorno de coacción, el momento de la fuerza no tiene por qué coincidir con la consumación del hecho, bastando que se haya aplicado de tal modo que doblegue la voluntad del sujeto pasivo.
quien pueda acceder a la cópula al considerar inútil cualquier resistencia. Y esto está plasmado en el fundamento 19 del Acuerdo Plenario 1/2011. Y cualquier otro entorno que impida dar a la persona su libre consentimiento. Por ejemplo, una circunstancia de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Bien, el artículo 176 nos va a especificar en torno a tocamientos, actos libidinosos o de connotación sexual. El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, con violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre terceros tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios que serán reprimidos con pena privativa de libertad. Aquí hay que hacer una salvedad. Por ejemplo, en la violación sexual, el propósito sí es tener acceso carnal. En todo momento, el sujeto activo lo tiene claramente definido. En cambio, en los actos libidinosos es sin propósito de tener acceso carnal. ¿Y cuál es el objetivo? Buscar satisfacer algún placer sexual. ¿Ok? Eso lo vamos a tener en claro. Siguiente, por favor. Ajá. Acá se mantiene el tipo ya descrito, que es el 176, pero acá se agrega a menores de edad. Es decir, se agrega que el agente pasivo necesita ser un menor de edad. Se mantiene el que sin propósito de tener acceso carnal. ¿Ok? Esa es la mayor diferencia que existe entre en la tipificación del tipo penal de violación sexual y la de tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos en menores de edad. Ujú. Existe también una modificatoria que se ha realizado en la ley 28251 al Código Penal y que este delito reputaba como actos contra el pudor todos aquellos que sin constituir un yacimiento real sobre la víctima fuesen rozamientos, palpitaciones en zonas determinadas del cuerpo, siempre y cuando revelaran un significado sexual. Pero luego ya con esta modificatoria que se ha realizado del término añadido de acto libidinoso, implica cualquier tocamiento cercano a las áreas genitales, aún sobre la ropa y sin importar cuál es la finalidad o satisfacción del actor pasivo, ¿ok? O del agente activo. Siguiente, por favor. Ok, en el bien jurídico protegido de tocamientos indebidos, a menores de edad, claramente es la indemnidad sexual, porque se va a proteger al menor frente a actos libidinosos que no constituyen una violación, pero que de todas maneras van a influir en el desarrollo de este perfil psicosexual que va a ir adoptando el niño a lo largo de su vida y en el crecimiento y desarrollo de las diferentes etapas que le conciernen. Su tipo objetivo es actos de naturaleza sexual sin tocamientos o sin acceso carnal, es decir, tocamientos, frotaciones, exhibiciones obscenas, masturbaciones frente a menores, ¿ok? Y se prevé una modalidad agravada cuando la víctima es menor de 14 años. Tipo objetivo, el dolo directo, porque la gente busca satisfacer su libido mediante ¿qué? Mediante la afectación de sexualidad de un menor, independientemente si éste se opone o no. Ok, siguiente, por favor. Bien, aquí es importante hablar de este artículo. El artículo 16 del Código Penal peruano nos especifica sobre la tentativa. Y en la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumar. ¿Ok? El juez va a reprimir la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, excepto en los casos de delitos regulados en los artículos 108 y otros. El 108 trata sobre delitos contra la mujer, homicidio. Mm, ok, y para ello hay una casación interesante que es la casación 539/2017 en torno a que especifica cuándo es una tentativa acabada y cuándo es una inacabada.
y es que tengamos en cuenta que la tentativa se ubica en el intercrímenes frente a la etapa preparatoria y la etapa de consumación y se va a manifestar de dos formas importantes, la inacabada y la acabada, y vamos a identificar cuándo corresponde cada uno. La primera, que es la inacabada, se presenta cuando el autor en representación de los hechos que tiene ese momento no ha realizado lo necesario para alcanzar el resultado propuesto, pues se presenta una interrupción originada voluntaria del mismo agente o por circunstancias externas. Mientras que en la segunda, que es la tentativa acabada, se verifica que el agente en toda la representación de los hechos entiende haber realizado todos los actos necesarios para que se consume un delito, faltando solo la producción del mismo. Sin embargo, se produce una interrupción por la intervención voluntaria del autor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esto es solo para recordar y hacer énfasis en torno a la tentativa de violación sexual y de tocamientos indebidos. Los actos dirigidos a consumar acceso carnal sin consumarse, actos libidinosos sin penetración. En la violación sexual, integridad y libertad sexual, mientras que en los tocamientos es la indemnidad sexual. En la tentativa de violación sexual existió un intento de penetración vaginal, anal o bucal o cualquiera de las análogas, mientras que en los tocamientos indebidos un contacto físico con connotación sexual. En la tentativa de violación sexual existió un acceso carnal forzado, mientras que en los tocamientos indebidos la obtención de placer sexual. Siguiente, por favor. Bien, aquí hay que hacer una distinción entre tocamientos y actos de connotación sexual, porque los tocamientos son las conductas sobre zonas erógenas, genitales, glúteos, senos, boca, muslos. No puede ser sobre cualquier tocamiento, por ejemplo, el hombro, el cabello, no, eso no significa que sea un acto de connotación sexual. Siempre tienen que ser revestidos por zonas erógenas de las personas, en este caso de los menores. Proximidades de zonas vinculadas al ejercicio sexual, por ejemplo, la entrepierna o la pierna propiamente dicha, la parte del abdomen que es debajo de los senos y todo ello. Y esto ha sido ya plasmado dentro de la jurisprudencia de la Casación 790 San Martín. En los actos de connotación sexual son desnudos forzados, obligar a visualizar actos de connotación sexual. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, vamos a abordar en este momento la jurisprudencia relevante. Existe la casación 1537-2022 y aquí se va a delimitar los delitos clandestinos. Recordemos además que la Corte Suprema también ha especificado que este tipo de delitos de violación sexual o actos libidinosos revisten esta característica esencial de clandestinidad o de privacidad porque se suele hacer en momentos o en lugares privados, donde no existe testigo más que la persona, el sujeto activo y el sujeto pasivo sobre quien recae. Entonces, aquí se van a establecer cuatro elementos para valorar la declaración de la víctima. Y es que va de la mano con el Acuerdo Plenario 2-2005-116, que va a fijar ciertos estándares de credibilidad que debe existir en torno a la declaración que debe tener la víctima. Y una vez que se cumplan estos tres criterios, entonces será válida la declaración. ¿Ok? El otro recurso es el 1474-2019 ANCA. Este, en realidad, aquí se confirma una sentencia absolutoria en torno al delito de violación sexual propiamente dicho, así que lo vamos a abordar más adelante. El recurso de casación 1537, el recurso de casación 1978-2019. Ujú. Aquí no es posible acreditar el dolo de manera directa. Sin embargo, los elementos corroborativos del hecho se desprende que el procesado aprovechó que la niña estaba durmiendo sola en su habitación y se acercó sigilosamente a ella.
se subió a la cama, realizó tocamientos en zonas erógenas. Ya hemos explicado que son los senos, los glúteos o la entrepierna. Y el procesado se bajó el pantalón. Sin embargo, en ese momento él intentó eh, llegar con la niña a un lapso más, pero la niña, aprovechando el momento en que se estaba desabotonando el pantalón, se huye y va donde su familiar y el familiar realiza la denuncia. En este caso era la mamá que estaba durmiendo en otra habitación y el encausado estaba bajo los efectos de la ley. ¿Ok? Ahora el recurso de casación 1111-2018 en Ayacucho. El delito de acceso carnal a menor de edad. ¿Van a existir exigencias probatorias? Claro que sí. En este delito es importante tener el acuerdo el acuerdo plenario 2-2005, que se tiene que revestir sí o sí, se tiene que cumplir. Porque ¿cuál es el procedimiento que se realiza para que se haga la denuncia por violación sexual? ¿No? Se va a la policía, se realiza la denuncia y llega, pues la denuncia puede ser por dos partes, tanto de oficio o de parte propiamente dicha. Eh, de oficio es cuando el representante del Ministerio Público, que es el persecutor del delito, toma conocimiento del hecho e investiga. Y otra vía puede ser también de la Policía Nacional del Perú, que actúa como órgano de apoyo al Ministerio Público. Se efectúa ante ellos también la denuncia y se procede a dar conocimiento al Ministerio Público propiamente para que realice las indagaciones y las diligencias que correspondan. Ok, luego tenemos el recurso de casación 320-2021 Lambayeque, en el que se efectúa y se establece el principio de congruencia o correlación, que es un elemento que integra la garantía de la tutela jurisdiccional, que significa que la sentencia penal debe ceñirse a los límites marcados por la acusación fiscal, para cuya determinación ha de confrontarse con la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso delimitado, en referencia que a los elementos subjetivos por partes y objetivos de petitium. Bien, en el último recurso de nulidad 316-2021 existe de Lima Este una diferencia entre tentativa inacabada de violación sexual y los tocamientos indebidos. Ya la tentativa, como les explicaba, puede ser acabada o inacabada y en torno a los tocamientos indebidos. Por ejemplo, se puede determinar porque el agente activo necesariamente ha buscado y en todo momento un propósito carnal, mientras que en los actos libidinosos o de tocamientos indebidos no se busca una acción carnal o propósito carnal, sino tan solo buscar placeres inmediatos sexuales en ese momento. Siguiente, por favor. Bien, finalmente vamos a abordar las conclusiones. La violencia sexual no es un hecho aislado. Existen muchos casos en que, por ejemplo, y eso me trae a colación, en que actualmente el delito de violación sexual ya no es prescriptible, al menos en menores de edad. ¿Ok? Esa es la reciente modificación que se ha hecho, no hace poco, porque existen casos en que se ha cometido un delito de violación sexual a menores de edad hace muchos años, 1991, 1990, pero la persona no se atreve a denunciarlo en su momento por muchos factores, ¿no? Y la persona lo puede hacer, ahora actualmente puede denunciar aún el hecho no ha prescrito, como antes sí era y se calculaba según la fórmula de la prescripción, ahora ya no. Claro, se va a aplicar el tipo penal de ese momento vigente al tipo que se encuadre, evidentemente, del año en que se han cometido los hechos, pero ello se ha hecho porque el ser humano no está tal vez preparado para afrontar o realizar una denuncia en algún momento determinado. Y cuando el menor crece
y va madurando y entiende cuál es la causa de su trauma, porque es un trauma vigente, entonces dice, sí, voy a denunciar. Y la norma en ese sentido lo ampara. A propósito de ello, me hace evocar un interesante análisis que leí hace mucho tiempo sobre la neurociencia, y es que este especifica que las secuelas que deja un abuso sexual es tan grande que interfiere en todo el hemisferio del cerebro. Y la vida del niño, sobre todo del niño, no vuelve a ser la misma nunca, ni a través, ni con terapia conductual, ni nada de eso. Lo aprende a sobrellevar así, pero jamás vuelve a ser una persona normal. Es por ello que el Estado reviste muy cuidadosamente o trata en todo momento de garantizar y salvaguardar los intereses y la integridad de un menor de edad, y por ello es considerado como cadena perpetua. Evidentemente van a haber muchos factores y cada caso es individualizado y estudiado de todas maneras para ver, porque no todos los casos de menores de edad se da cadena perpetua, va a existir la responsabilidad restringida. No es lo mismo que un sujeto activo de 50, 60 años cometa esto contra un menor de edad a uno que tenga 18, 19 años a un menor de edad. Pero sí o sí la pena va a ser mayoritaria. Entonces, es muy interesante de verdad cómo fluctúa en estos temas en la neurociencia. Bien, luego el consentimiento es el eje del análisis penal. Definitivamente, no es lo mismo, no existe el consentimiento de menores de edad. Es totalmente inexistente. No puede, es inconcebible el consentimiento, pero en mayores de edad sí existe el consentimiento en los casos de violación sexual. Por ejemplo, había un recurso de Ancash, una jurisprudencia relevante en la ciudad en la provincia de Ancash. Resulta que había salido una niña, bueno, una adolescente, tenía 13 años y sale con su prima y su amigo. Entonces le presentan otra persona más, ellos salen, las cuatro personas, en una fiesta y posterior a ello la chica se vincula o la menor se vincula con otra persona, con el conocido que le habían presentado recién y acuden a otro lugar para mantener relaciones sexuales. Entonces, el lugar quedaba como a una hora aproximadamente y mantienen relaciones sexuales y la niña llega después a su casa como 4 o 5 horas después. El padre le objeta a ello, le pregunta por qué llega a esa hora y todo, y al final se dan cuenta que la niña, o termina confesándoles la niña, que había mantenido relaciones sexuales con una persona. Le dicen quién es, van, lo buscan y lo denuncian. Dentro de la denuncia, la niña empieza a hacer las descripciones correspondientes, pero entra en una serie de contradicciones. Por eso es importante cumplir con los estándares del Acuerdo Plenario 01-2020, 2005, ¿ok? Tiene que revisar ciertas características, pero la niña empieza en una serie de contradicciones y posterior a ello se buscan otros elementos periféricos como las declaraciones y o las manifestaciones de los que se encontraban ahí, que fueron los testigos. Y ellos manifiestan que no, que en realidad la niña en todo momento se fue con él. La denuncia había sido por el tipo penal de violación sexual a menor de edad, pero el abogado defensor manifiesta en realidad que no hubo violación sexual a menor de edad. Porque miren la problemática de este caso, que resulta que la niña estaba a vísperas de cumplir 14 años. Faltaban 8 horas para que la niña cumpla 14 años. Entonces, especifica ello el abogado defensor y dice, no, en todo momento hubo consentimiento y ello se puede corroborar con los elementos periféricos y pertinentes relevantes. Porque no es posible que si la vivienda del encausado o del denunciado quedaba a una hora, no es posible que la haya llevado todo ese transcurso durante toda esa hora del camino hacia el lugar de la vivienda, forzada, obligada, ni nada de ello. Entonces, definitivamente se determina que ahí hubo un consentimiento válido de la niña y que por la presión de la familia de todo ello, del espurio,
ella procedió a realizar con sus padres la denuncia correspondiente, así que se hace y se ejecuta la sentencia de forma absoluta. Luego dicen los estereotipos de género en la justicia revictimizan. Claro que sí, es importante eliminar este tipo de estereotipos. Por ejemplo, cuando se va a denunciar una violación de menor de edad a un niño, es muy complicado. A veces hasta los mismos policías realizan comentarios impertinentes que no corresponden y que tal vez hacen que esto disminuya o que exista un incidente en torno a los casos ocultos o restringidos porque esas cifras no han sido determinadas o no han sido evidenciadas porque no se denuncia debido a esos estereotipos de género muy marcados en nuestra sociedad peruana. El testimonio de la víctima es prueba válida y suficiente, especialmente en delitos que ocurren en ámbitos privados. Sí, si bien es cierto, el delito de violación sexual va a revestir esta característica esencial de clandestinidad, es importante tener en cuenta que en los delitos de violación sexual propiamente existe el certificado médico legal, que es un medio probatorio que va a determinar qué existió o qué lesiones tuvo la menor. Pero en los casos de tentativa de violación sexual, aparte de la cámara GESEL de la menor o del menor, donde va a hacer una descripción de los hechos narrados según las preguntas del psicólogo, también es importante que se haga una pericia psicológica, porque ello va a permitir determinar cuál es el grado de afectación que tiene la menor o el menor respecto de los hechos, una contextualización de acuerdo a los hechos suscitados que se han denunciado y que son materia de investigación y de análisis, porque deberían revestir esa característica de coherencia, de pertinencia, de credibilidad, de inverosimilitud dentro del mismo. ¿Okay? El enfoque de género y la perspectiva interseccional no son opcionales, son obligatorias. Sí, si bien es cierto, existe mucha más vulnerabilidad en los agentes pasivos sobre quienes recae la acción de los menores de edad cuando tienen esas características de pobreza y todo ello. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo en la sierra, en Huancavelica, y allí los casos son muy dolorosos y muy, de verdad, que nos invitan a una reflexión constante con el tema de las violaciones o las tentativas de violaciones sexuales, porque, por ejemplo, llega la madre a denunciar, realiza la denuncia y viene de dónde? De un pueblo que quedaba 3 horas de, el centro de la ciudad, ha desarrollado todo ese camino, llega, coloca la denuncia, se le toma la declaración pertinente y una vez que ya se realiza la investigación, se le llama para las diligencias que disponga el fiscal. Pero ya no la pueden encontrar porque no hay internet donde ella vive a 3, 4 horas. El notificador, cumpliendo sus funciones, intenta ir, va, realiza y tiene que caminar también porque no hay acceso ni siquiera de las pistas. Entonces, todo ello ya hace difícil la situación para poder continuar con la denuncia que se ha instaurado inicialmente por la madre. Y además de eso, la pobreza es tan grande que si la persona, en este caso la denunciante, llega posterior de la denuncia, un mes después tal vez, llega a decir que desea retirar la denuncia porque el tío que había intentado violentar a la niña le estaba ofreciendo un burro y 100 soles. O sea, ese grado llegamos en las zonas rurales tan devastadoras que motivan a que la persona, en este caso por su desconocimiento, eh, pueda transar este tipo de situaciones. Se le trató de hacer entender a la señora, pero es muy complicado porque ellos tienen una necesidad tan grande que no se justifica, evidentemente no se justifica, nada justifica el abuso sexual, absolutamente nada, pero en este caso la señora lo tomó y nunca más se le pudo ubicar. Se intentó ir con ella, se intentó traer a la menor con David, que es un órgano de apoyo para
tratar a este tipo de menores para que puedan continuar contribuyendo con la denuncia, pero no fue posible y lamentablemente el caso se terminó archivando. Y así como este, hay muchos casos parecidos donde todavía se necesita contrarrestar este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Bien, las recomendaciones son escuchar a la víctima sin prejuicios. Claro que sí, no importa qué llevaba vestido, qué cosas tenía, si se dejaba abrazar tal vez. No, eso hay que contrarrestarlo totalmente y no solo por parte de los padres, sino también por parte de las autoridades cuando en algún momento se realiza este tipo de denuncias. Eliminar prácticas revictimizantes. Claro que sí, la Cámara GESEL tiene ese objetivo de evitar una revictimización de la víctima, porque imagínense recordar cada hecho y cada detalle para la víctima es sumamente doloroso y traumático. Capacitación obligatoria en un enfoque de género y de interseccionalidad, lo que ya les había detallado con anterioridad. Aplicar los tratados internacionales de derechos humanos como los estándares vinculantes. Claro que sí, lo que les había comentado acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconocer que el daño psicológico no siempre se manifiesta en forma visible o inmediata. Si resulta que este daño psicológico, si bien es cierto, va a ser identificado a través de un informe psicológico para ver el grado de afectación que pueda tener. Los niños hay una tendencia, evidentemente, pero cada niño tiene una particularidad y cada niño lo va a desarrollar de diferente manera a lo largo de su vida. Puede ser inseguro, puede ser ansioso, puede ser depresivo y tiene muchas consecuencias diversas a lo largo de su vida. Revisar jurisprudencia nacional e internacional para interpretar correctamente los tipos penales, evitar la impunidad y proteger a quienes denuncian. Sí, es importante definitivamente, cada caso hay que analizarlo, evidentemente, pero si hay una jurisprudencia vinculante que nos permite al menos determinar ciertos casos en los que sí se podía aplicar lo mismo en aras de salvaguardar los derechos de los niños. Muchas gracias. Y con eso ya estaremos finalizando. Muchas gracias. Agradecemos la disertación brindada por la doctora Anita Jesús Nubel Graus el día de hoy. Sin duda ha sido una ponencia bastante concisa, bastante práctica, bastante dinámica y arribado siempre a los sucesos que acaecen día a día, ¿no? En nuestro ejercicio cotidiano dentro del ámbito judicial. A continuación, daremos inicio a la ronda de preguntas que nos han estado formulando internamente nuestros participantes. A ver, doctora, por favor, unos minutos para poder recopilar las preguntas que han formulado y podérselas trasladar. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿De qué manera podrías probar la intencionalidad del agente al ejecutar un acto y poder determinar si se configuraría como tentativa de violación sexual en agravio de menores o tocamientos indebidos en agravio de menores? Ok, muchas gracias. Sí, es necesario identificar la diferencia entre un delito de violación sexual y uno de tocamientos indebidos. En el primero existe un propósito carnal, mientras que en el segundo, la ausencia de este. En este caso, los hechos externos, por ejemplo, revelarían o sería pertinente mencionar la jurisprudencia relevante del recurso de nulidad 316-2021 Lima Este, en el que los hechos tratan de que se encontraba su padrastro con la menor en la habitación donde el padrastro, el sujeto activo, empieza a realizar los tocamientos indebidos a la menor de edad y luego de ello intenta abalanzarse sobre ella para realizar un acceso carnal. Entonces, inicialmente inicialmente es sin
aparentemente sin intención o sin propósito carnal, pero ya cuando hace este abalanzamiento, bajándose el pantalón, quedándose expuesto ante la menor, ya se evidencia que hay un propósito carnal que él quería concretar. Pero en ese momento llega la madre y los interrumpe, los visualiza y detiene el hecho. Pero sí había una intención, entonces allí ya se podría diferenciar entre tocamientos y la tentativa de violación. Gracias, doctora. La segunda pregunta que nos han formulado es la siguiente. ¿Es posible que en un caso se pueda configurar un concurso entre ambos delitos expuestos el día de hoy? Sí, sí es posible, porque por ejemplo, hace poco en la selva central, exactamente en Satipo, la fiscalía logró una prisión preventiva para un sujeto por tocamientos indebidos y por tentativa perdón, claro, tentativa de violación sexual y tocamientos indebidos. ¿Por qué? Resulta que esta menor de 13 años, esta menor de edad, vivía con su padrastro y su mamá. Y él a lo largo de los años, de 9 a 13 años, había realizado tocamientos indebidos en la menor. Durante todo ese tiempo él realizó ello, pero en el último acto decidió ya concretarlo, que ya tuvo el propósito del acceso carnal con la menor. Esperó que crezca y fue una violencia continuada, esperó que crezca y intentó hacer este acercamiento carnal sobre la menor, pero fue impedido por la madre de la misma. En ese sentido, sí hay un concurso real, porque inicialmente fue por tocamientos indebidos, con connotación sexual, sin acceso carnal, pero luego, a través de los años, cuando ya la niña tenía 13 años, ya tenía el propósito de un acceso carnal. Entonces allí se fluctúan los dos delitos y por tanto existe un concurso real de los mismos. Así que sí, sí es posible. La siguiente pregunta reza de esta manera. Un gran porcentaje de delitos sexuales ocurren en el interior de las familias. ¿Cuál sería la alternativa para identificar estos casos? Mm, sí, es verdad. El mayor porcentaje, y de acuerdo al estudio criminológico que emitió una revista del Ministerio Público, es que el 67.7% de los agentes activos son en primera línea de la consanguínea, padres, tíos, hermanos, abuelos, ¿no? Y posterior a ello, los demás. Yo considero que se necesita mucho la educación y el cuidado de los menores. La educación, ¿por qué? Al menor hay que enseñarle a identificar en todo el tiempo su cuerpo y sobre todo a comunicar las cosas que le pasen del niño hacia el padre. Identificar exactamente con los nombres reales su cuerpo, no ponerle tal vez, por ruborizarlo, ponerle otros nombres parecidos, no. Hay que decirle al niño e informarle de una manera didáctica cuáles son específicamente las partes de su cuerpo que puede identificarlo para que sepa comunicarlo a sus padres en el momento oportuno. Es necesario entonces una educación y también un cuidado. Por ejemplo, actualmente estamos de la mano con la tecnología, entonces sería importante tener una cámara que pueda ayudar al niño en lugares privados, en su casa, tal vez alguna cámara que pueda registrar que no exista algo que esté pasando. Hay cámaras de seguridad en tiempo real. Por ejemplo, cuando se deja el cuidado o un menor a otra persona, se le contrata una nana, ¿no? Y se deja el cuidado de esa persona, entonces también es importante tener una cámara en tiempo real para que tú que estás en tu trabajo puedas visualizar qué cosas está haciendo tu niño. Y si es en el colegio, también enseñarle al niño, verificar en todo momento, ir a recogerlo a su institución, hablar con el profesor y
verificar la conducta que el niño tiene. Tal vez el niño era extrovertido o hablaba un poco, pero ahora ya no, está callado, es antisocial, se dedica solo a algo, de repente solo lee, ya no interactúa con los demás niños, se esconde de las personas, ya no es sociable, no quiere comer. Existen muchos indicadores que el niño emite, pero que si no se le toma atención, entonces no se va a poder identificar si es que está sufriendo o no de un abuso sexual o de al menos de una tentativa de abuso sexual o de actos libidinosos. También es importante el cuidado en cuanto al niño, llevarlo, porque utilizan, por ejemplo, es un ejemplo, utilizan falda en el colegio. Es importante colocarle también medidas de protección, como por ejemplo su chor, para que cualquier cosa, el niño si juega o este tipo de situaciones también ayudan de todas maneras. Y lo más importante, la comunicación entre el menor y el padre todo el tiempo. Y también lo que puede ser útil es identificar el perfil del profesor, ¿ok? Se puede buscar en una plataforma, bueno, ahora actualmente todavía no existe, pero se puede buscar la biografía de esa persona, del profesor, cuál ha sido su interín a lo largo del desarrollo pedagógico que ha tenido este, qué cosas positivas tiene, en qué cosas tal vez no, y observar, ser detalloso o detallado en este tipo de situaciones que sin duda alguna pueden prevenir que se pueda ejecutar este tipo de delitos. Bien, doctora, gracias. La siguiente pregunta señala así: en el Perú existen zonas en las que se evidencia la existencia de delitos sexuales y de violencia. ¿Qué se debe hacer cuando el derecho consuetudinario pretende justificar estas conductas? Importante, interesante pregunta. Y es que en algunos lugares, como por ejemplo, claro, en la Sierra del Perú y también en la selva, existe una unión de menores con personas mayores, pero eso en realidad no hay ningún consentimiento. Ya lo hemos mencionado, que no existe un consentimiento cuando es menor de edad. Entonces allí es importante evaluar el aparato estatal debería al menos intentar llegar a ese tipo de situaciones. ¿Y por qué? Aquí fluctúan mucho el tema de la educación, de la sensibilidad y de los controles sociales. Por ejemplo, el control social informal que lo ejercen las familias, las comunidades, y el control formal que ya lo tienen los jueces, los fiscales, los policías propiamente como autoridades, como el gobierno estatal. Entonces, debería existir entre ambos programas. Hay, por ejemplo, el programa Aurora. Este trata en la medida de lo posible de llegar a esos lugares recóndidos para tratar de capacitar a las personas y puedan identificarlo. Pero para ello se necesita exactamente descentralizar este tipo de charlas educativas y hacer un control de natalidad exclusivo. Justo Eduardo Galeano, un escritor, nos mencionaba que uno de los factores para evitar el subdesarrollo es el control de natalidad, porque a mayor control de natalidad, mayor ejercicio de la calidad que puedan tener los seres humanos. Entonces, esto es muy importante, todo ello para que se pueda determinar. No es aceptable que esto deba existir, pero lamentablemente en muchos lugares de la sierra y de la selva del Perú es posible. E incluso yo he tenido algunos casos en la sierra en que lo demandan por alimentos al que fue su violador en aquel momento, y por consecuencia quedó embarazada. Imagínense, ese tipo de casos son muy dolorosos, muy reflexivos, que nos invitan sin duda alguna a tratar de contrarrestar. Bien, la siguiente pregunta es: con relación al principio pro homine en materia de violencia sexual, ¿qué le falta a la legislación peruana para brindar un mejor servicio de atención a los denunciantes de delitos de violencia sexual? Mm, interesante. En realidad, considero yo que es necesario una mayor cultura en cuanto a los enfoques de género y de interseccionalidad.
porque las personas tienen mucho más vulnerabilidad revistiendo ciertas características en torno al contexto. Entonces, sí considero que debe existir ese tipo de capacitaciones, ese tipo de estudio a una persona, porque, por ejemplo, yo tuve un caso en aquellos años de que llegó una madre a realizar la denuncia, pero de una manera forzada, porque ella manifestaba, bueno, yo vengo a hacer la denuncia porque ya no me queda otra alternativa, en realidad yo dudo mucho que haya sido mi hijo, ¿no? Ella manifestaba, la niña había manifestado en algún momento que había sido su hermano y su primo. ¿Ok? Ellos, la niña tenía 7 años y sus primos tenían entre 15, 16, 17 años. Y ella llegó a la Fiscalía de Familia. También se puede, como les había mencionado, se puede denunciar a la policía y a la Fiscalía. Pero en este caso, la señora llegó expresamente o exactamente a la Fiscalía y me empieza a narrar los hechos para yo poder plasmarlos en la denuncia. Entonces ella dice que no, que ella duda mucho que haya sido eso, pero que en realidad lo estaba haciendo por formalidad. Se le toma la denuncia, se le toma la declaración y a la menor se le envía como David, que es, funciona en apoyo para ese tipo de situaciones con los menores. Posterior a ello, se sigue con la evaluación ante el médico legista para que éste emita un certificado médico legal donde pueda consignar exactamente qué es lo que tiene la menor en base a la revisión que se le ha hecho de la niña. Entonces, se recoge el certificado médico legal y la niña arroja que tenía actos contra natura. Ujú. Y bueno, se le presenta este certificado a la madre, se procede con lo siguiente, el fiscal hace las coordinaciones y todo ello, y se le presenta, y la madre no lo podía creer, decía que cómo puede ser posible, que ella estaba totalmente desconcertada, y se puso a llorar y todo ello. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es que en este tipo de casos se necesita de una duda razonable en todo momento, y se puede entender a la madre que es su familia, que es su hermano, que es su tío, que es su primo, que es algún familiar, porque se desarrolla mayormente en estos contextos, pero hay que priorizar ante todo la declaración del menor. Si a mí un hijo me está diciendo que, mira, mamá, él es malo, me tocó, me hizo esto, entonces hay que darle el beneficio de la duda al niño y creerle, y claro, hay que tratar de corroborarlo, evidentemente sí, han existido casos en que un niño se confunde, sí, pero los porcentajes son mínimos en las que un niño se confunde. Existen, yo no lo niego, pero los casos son mínimos. Entonces, en esta situación hay que darle prioridad al niño y verificarlo en todo momento si está o no diciendo la verdad y tomar las medidas correspondientes. Eso es en el caso de un control informal que es la familia, ¿no? Posterior a ello, proceder con la denuncia y ya las situaciones que se añaden, pero con el resto de personas y cada vez va en aumento, es importante que las autoridades también ejerzan un mayor control en tanto educativos, hacer un mejor filtro de los docentes, porque también existe un número mayoritario en el que son los tutores, los profesores, los directores que le hacen propuestas tal vez o tocamientos indebidos a los menores de edad. Y es importante realizar allí el control, por ejemplo, en colegios privados. Colegios privados también deberían pasar por un filtro adecuado, tanto como los estatales. Entonces, todo eso yo considero que es necesario, ¿no? El tipo penal ya se ha regulado en torno a la imprescriptibilidad cuando son menores de edad, y eso a mi criterio es importante porque hay gente que no ha realizado la denuncia y tal vez ahora ya lo puede hacer. Entonces le brinda esa posibilidad, le brinda esa facultad tal vez de hacer algo que debió haber hecho hace años, pero que por razones personalísimas no puedo hacerlo. Y tal vez eso pueda ayudar a una liberación interna de la menor en aquellos años se realizó. ¿Mm? Bien, la siguiente interrogante es,
dentro de su labor profesional, ha logrado identificar algunas deficiencias dentro del sistema de justicia en cuanto al tratamiento de los delitos sexuales. De ser así, ¿cuáles serían? Mm, sí, por ejemplo, el hecho de la demora de las denuncias, ¿no? Se debe considerar que estos delitos en realidad deben ser prioritarios. Sin embargo, es evidente que en nuestro aparato o en aquellos años en el Ministerio Público existe mucha carga procesal. De verdad, existe demasiada carga procesal. Y aunque se fijan plazos para la investigación preliminar, que son 120 días, a pesar de ello, eh, al existir tanta carga y poco personal, hay un retraso eficiente de responder oportunamente a la justicia, porque uno quisiera responder todos los casos a la brevedad posible, pero de verdad es poco probable. Entonces, yo encuentro una deficiencia en torno a ello, a al personal, que no hay mucho personal en las fiscalías como debería ser. En realidad, la fiscalía es un órgano muy importante y debería tener mayor presupuesto para contratar a más personas. Hay asistentes que cubren hasta cuatro funciones adicionales a las que ellos tienen. Si bien es cierto, se desglosan en muchas funciones que tiene un asistente en función fiscal, pero con la falta de personal toman mayor función y eso de verdad contrarresta mucho la eficiencia, pese a que el personal fiscal se queda hasta mucho pasado sus horas, aún así es imposible de verdad tratar de la manera eficiente y eficaz cada caso que lo amerita de violación sexual. Y aparte de eso, también se ha identificado que existen denuncias que no son ciertas. Por ejemplo, hace poco revisé un caso de una chica que había salido con un menor, perdón, que había salido con otra persona, una chica, eran mayores los dos, pero que al final lo denuncia por violación sexual y luego de eso a él le pone una prisión preventiva y la chica dice que no, que ella lo hizo por celos y trata de todas maneras de corroborar que esa rectificación sea coherente, porque no se puede rectificar de cualquier manera, ¿no? Tiene que ser de una forma coherente, persistente, en torno a los estándares que deben cumplirse. Y de esa manera hay que evidenciar con capacitaciones de un perfil psicológico también que le permitan identificar al operador jurisdiccional este tipo de situaciones, cuando alguien está mintiendo o cuando no, o qué pruebas existen y todo ello con un mayor detenimiento. Hay mucha carga procesal, hay poco presupuesto para contratar a más personal. Ujú. Muchas gracias, doctora. Sí, tiene mucha razón con lo que acaba de mencionar. Incluso creo que también otro de las falencias que existe a nivel estatal es la demora en las asignaciones de cámara GESEL, ¿no? Como bien usted lo ha mencionado, en este tipo de delitos de carácter o connotación sexual es sumamente necesaria la declaración de la parte agraviada, sobre todo si se trata de un menor de edad, en lo que necesitan, ¿no? Que a fin de evitar la revictimización, estos tengan que pasar por una entrevista en cámara GESEL vía prueba anticipada, que también lo ha detallado, ¿no? Y también dada la carga procesal que hace alusión, existen demoras bastante abismales en cuanto a la asignación de cámara GESEL, que muchas veces generan desidia o desánimo por parte de los menores agraviados, sobre todo si para una persona mayor de edad es complicado atravesar un proceso judicial, para un menor de edad lo es mucho más. A continuación voy a dar lectura a un comentario de opinión que nos han precisado por interno, que justamente guarda relación a lo que usted ha hecho alusión anteriormente. Dice lo siguiente: como abogado litigante he tenido casos en los que el tribunal ha sido totalmente parcializado a la teoría de la violación sexual, incluso más allá de la evidencia técnica y testimonial. Existen casos en los que existen denuncias venganza, en especial para los casos de tocamientos indebidos. Puede ser por razones de odio, políticas, entre otros.
Muy Sí, bien, doctora. Sí, justamente me preguntan cuál es la opinión que tiene usted al respecto, aunque ya nos ha ido adelantando anteriormente, pero igual le formulo ese interrogante a modo de opinión. muchas gracias, doctora. Sí, evidentemente hay casos en mayor porcentaje, pero sí lo hay y sí se ha determinado porque existe una animadversión o espurio a la hora de realizar alguna declaración o alguna denuncia en contra del encausado. Sí, definitivamente existen y es lamentable, pero para ello se requiere un mayor análisis porque, por ejemplo, la parte del abogado defensor también podría presentar un informe de peritaje o, en su defecto, presentar una solicitud al fiscal y al juez de investigación preparatoria para que pueda acceder un perito de parte, un perito de parte, perito psicológico, que pueda evaluar en realidad ello o la declaración en cámara GESEL. Sí es permitido, claro que hay que hacerlo en la etapa adecuada, que es la etapa de la libertad probatoria. eh, pero sí puede ser, por ejemplo, un instrumento que pueda ayudarnos o ayudar en aquel momento a un abogado litigante que tiene la certeza, claro, la certeza de que la persona denunciada no es en realidad la culpable. Entonces, que claro, estos medios se ven en pocas oportunidades en realidad, pero sí son posibles y hay que tener mucho cuidado y un mayor análisis de ello. Y para eso se necesita un personal totalmente capacitado, porque el juez lo tiene que evaluar, el fiscal lo tiene que evaluar y no los asistentes. Los asistentes ayudan mucho, pero ellos no pueden suplir la función necesaria de un fiscal cuando se realizan las diligencias preliminares y ya cuando se pasa a la acusación propiamente dicha. Muy bien, doctora. Muchas gracias por las preguntas absueltas a lo largo de esta jornada académica. Bien, nuevamente agradecerle por haber aceptado la invitación de poder disertar sobre este tema tan controvertido que a veces genera pues ciertas dudas en relación a la diferencia entre tentativa de violación sexual en agravio de menores y tocamientos indebidos en agravio de menores de edad. A continuación, vamos a pasar a proyectar el certificado de participación por haber disertado de manera didáctica e ilustrativa también en el presente Congreso Internacional. Un momento, por favor. Sí, mientras tanto, cabe resaltar rápidamente, mientras esperamos, cabe resaltar que este tipo de delitos no son parte o no están facultados para recibir beneficios penitenciarios, ¿ok? Eso es importante porque no revisten, estos son las excepciones de los beneficios penitenciarios de libertad o semi-libertad o de conversión. Son tan delicados junto al homicidio, son tan delicados que no están consignados como para que se realice el beneficio de estos delitos, ¿ok? Y recordarles el procedimiento que se sigue en los casos de delitos sexuales. Se interpone la denuncia, así brevemente, se interpone la denuncia, ya sea ante la Policía Nacional del Perú o ante el Ministerio Público. Posterior a ello, mediante un oficio se hace de conocimiento al fiscal a cargo de la investigación. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque en algunos lugares, y va a depender del distrito fiscal, es que
puede ser un fiscal de familia donde no exista en esa provincia la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces cae o recae la función mediante la Fiscalía de Familia o en su defecto, si es que hay la especializada, pues ellos la toman y si es que no, lo puede hacer la Fiscalía Corporativa también, ¿ok? Entonces a cualquiera de estas tres se lleva, se pone de conocimiento mediante un oficio y el fiscal a cargo de la diligencia correspondiente va a emitir la apertura de la investigación preliminar y mediante este documento, que es una disposición, va a efectuar y va a colocar qué funciones o qué diligencias exactamente se van a tener que recabar para la investigación. Esta va a tener un plazo de 120 días y durante este tiempo se va a tratar de, por ejemplo, obtener y programar la cámara GESE de la niña o del niño o del menor de edad en general en el que tienen que estar los sujetos procesales. La niña solo va a estar en un lugar donde está la psicóloga encargada, el menor, la niña o niño, y afuera, en una plataforma, pues, físico, ¿no? Transparente, está atrás el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal de familia a quien se le corre traslado para que salvaguarde los derechos de los menores, a el abogado de la parte defensor y el abogado de la menor o de la menor en general, niño o niña. ¿Ok? Posterior a ello, también se va a recabar otros elementos pertinentes, útiles y conducentes, que por ejemplo son la inspección en el domicilio. Supongamos que ha sido en un cuarto en la casa, se hace esta inspección, se realiza ello con la finalidad de obtener los detalles del lugar de donde se ha desarrollado. ¿Y ello por qué es importante? Porque posterior a eso se va a corroborar con lo que ha declarado la menor y se va a ver si existe una coherencia o una correlación, si existe verosimilitud en lo que la menor ha manifestado con la descripción del lugar de los hechos y esta acta por eso es relevante. Si en caso en algunos lugares hay cámaras exteriores, es muy poco probable que se haya encontrado cámaras internas. Así que como son cámaras externas, pueden verificar la hora en que entró, dónde estuvo, si de verdad se acercó en ese momento al domicilio, la persona denunciada. Entonces todo eso ayuda mucho y luego de eso se toman las declaraciones de testigos, por ejemplo, de la madre, del padre, cómo era la relación, si no ha existido un espuro, una enemistad, cuál ha sido la relación que han llevado con él antes, durante, posterior, y todo ello va a ayudar a determinar y esclarecer los hechos, porque en estos delitos es muy complicado, como son delitos clandestinos, revisten esa característica de reserva o de privacidad, es muy complicado determinarlo. Entonces, es sumamente importante que se recabe en esto para de esta manera concretarlo o aterrizarlo en una imputación individualizada, objetiva, concreta, que permita determinar en la acusación fiscal cuál ha sido realmente la responsabilidad del encausado, una motivación totalmente eficiente o una debida motivación para que de esta manera se pueda determinar qué exactamente hizo la persona y de esta manera procede y no concurra más adelante tal vez en nulidades o en objeciones que se puedan determinar por el abogado de la parte defensora. Y luego, bueno, pasa a juicio oral y ya todo lo que ustedes conocen es el juzgamiento y ya se va a determinar la responsabilidad. Entonces, es muy importante también la función del fiscal porque debe tener los conocimientos necesarios para aplicar el tipo penal que sí debe ser en ese momento para que más adelante no existan este tipo de objeciones, porque ya se ha visto casos ante el Tribunal Constitucional donde se ha objetado ciertos casos de motivación y para ello es importante una eficiente defensa técnica a propósito de lo que nos había comentado el abogado defensor, porque se tienen que interponer los medios impugnatorios oportunos.
Yo no puedo en una instancia constitucional tratar de subsanar una revaloración de pruebas que debió haberse efectuado en una etapa intermedia. Entonces, no presenté mi recurso de apelación en el momento indicado, no presenté mi recurso de nulidad con el antiguo Código de Procedimientos Penales, pero sí quiero subsanar esto que hice por negligencia como abogado defensor, lo quiero subsanar entonces en la vía constitucional. Entonces, no puede ser posible eso, porque la vía constitucional es una excepcionalidad, ¿no? Y para eso hay que tener en cuenta que debió haberse eh, agotado todos los medios impugnatorios pertinentes, por ejemplo, el de casación. Y el de casación hay que esperar que también emita un pronunciamiento. No puedo interponer una demanda de habeas corpus pretendiendo que no se ha dado todavía respuesta a la casación en su momento. Entonces hay que por ello, tener un conocimiento sólido que se pueda exteriorizar a través de este tipo de investigaciones. Solamente para acotar eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anita. Totalmente cierto lo que usted menciona, ¿no? Acerca de del actor diligente que deben tener ambas partes, tanto Ministerio Público como la parte acusatoria y pues la parte de la defensa, ¿no? Que ejercen una labor bastante destacable en este tipo de delitos en donde se corre el grave riesgo bien de encarcelar a una persona inocente o disculpar a una persona que realmente lo merece. Muchas gracias por la disertación y bueno, a continuación el Centro de Capacitación Bleren y Abogados otorga el presente certificado de reconocimiento otorgado a la doctora Anita Jesús Noel Graus por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, disertando el tema Tentativa de violación sexual y tocamientos indebidos en menores de edad, análisis jurisprudencial en el Perú, evento realizado vía online, en vivo, mediante la plataforma Zoom y Facebook Live. Chiclayo, 7 de junio del 2025. Doctora Noel, corremos traslado para que pueda dirigirse al público que todavía nos acompaña para que brinde algunas palabras de cierre. Sí, muchas gracias por el reconocimiento. Estoy muy contenta de haberles compartido parte de mi poca experiencia. Todavía yo estoy segura que me falta muchísimo, pero al menos lo que he podido compartirles ha sido con mucho cariño, siempre predispuesta a este tipo de eventos. Estoy muy contenta. Les voy a pasar las diapositivas para aquellos que tuvieron la certificación correspondiente. Les voy a pasar por interno para que ustedes también lo puedan obtener. Allí están las fuentes y sobre todo la jurisprudencia que les puede servir de mucho. Así que muchas gracias. Estoy muy contenta por ello. Bien. Muchas gracias también a todos nuestros participantes. Hemos dado por culminada la presente sesión y recordarles que el día de mañana tenemos la ponencia del doctor Spitz Pelayo Beteta Mancio, que se va a realizar el día 8 de junio del 2025 a horas 7 de la noche con el tema proceso penal y actividad probatoria. Hemos culminado. Muchas gracias con todos.